Gloria a Dios. Buenos días, familia, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar la escuela dominical el día de hoy y vamos a disponer nuestro corazón, amén, para lo que Dios te enseña. Voy a invitar que incline su rostro y nos vamos a hacer. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por esta oportunidad, Señor, este privilegio que nos das de estar reunidos, Dios, un domingo más, Señor. El día de hoy 9, Padre, nos da bendición, la oportunidad, Señor, esta congregación, Padre Celestial, para escuchar tu palabra, para exaltarte, para bendecir. No un domingo, tal como tú. Ayúdanos a estar concentrados, Señor, estar con un corazón dispuesto para exaltarte, para bendecir durante todo el desarrollo. Y que en todo momento, Padre Celestial, la intención sea dar lo mejor de nosotros para ti. En el nombre de Jesús, damos gracias por tus bendiciones, Dios, tu favor hacia nosotros cada día, Padre. Muestra nuestra. Te damos gracias, Señor, al igual también por aquellos hermanos que vienen en camino. Tráelos a este lugar, mi Dios. En nombre de Jesús, como también de igual manera aquellos que no podrán estar con nosotros el día de hoy, te pedimos, Padre, que ahí donde se encuentren, Dios, hogares o cualquier ocupación que tengan que hacer el día de hoy, te pedimos, Padre, que ellos puedan apartar un momento para buscar tu rostro. Dios. Espíritu Santo, vaya, toque sus corazones, ellos estén y les haga sentir esa necesidad de tener esa comunión, Padre. En nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, que a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te voy a invitar que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Bien? Voy a indicar con un amén cuando ya lo tenga. Gloria a Dios. Romanos 8. Vemos. Muy bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. ¿Eh? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que ya estábamos hablando la semana anterior, la semana pasada. ¿eh? Estuvimos hablando acerca del tema en el cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, amén, tenemos de alguna manera por entendido que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por la humanidad. ¿amén? Y hablábamos en una ocasión anterior acerca de la muerte vicaria de Cristo. ¿amén? Una frase que en muchas ocasiones la hemos escuchado, pero que quizás no la hemos profundizado. De alguna manera no hemos llegado a lo mejor al punto de por qué le llaman la muerte vicaria de Cristo y por qué la palabra del Señor hace tanta mención de esa muerte, de esa vida vicaria. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema y lo vamos a ahondar un poquito más. Y es que cuando hablamos de la muerte vicaria de Cristo, que lo mirábamos la semana pasada en una pregunta que se hacía respecto a ello, es cuando el Señor Jesucristo tomó nuestra posición, una posición que no nos que nos correspondía a nosotros, una posición que no le correspondía a Él, pero Él la tomó por usted y por mí por una razón, por el amor que Él tiene por nosotros. Amén. Cuando llamamos de la muerte vicaria de Cristo, nos referimos a alguien que toma una posición en lugar de alguien más, en lugar de otro. Amén. En este caso, nuestro Señor Jesucristo tomó una posición que le correspondía a usted y que me correspondía. Y de alguna manera nos libró de algo que de alguna forma ni usted ni yo podríamos librarnos con absolutamente nada en o librar de esa situación. ¿Bien? De hecho, el ser humano que todavía no conoce a Cristo, que todavía no viene al Señor, ellos todavía están en riesgo
de ir a esa perdición, de ir a ese lugar sin Cristo, que prácticamente es un lugar donde de alguna forma será total y completamente alejados del Señor por la eternidad. Pero ese es un lugar que el Señor quiere que la gente vaya, que Él no quiere que nadie se pierda, la palabra del Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos reconozcan al Señor por usted y por mí, por la humanidad, pero únicamente se puede hacer válido cuando las tienen a Cristo, le reconocen, se entregan a Él, viven bajo su gracia. Solamente de esa manera es cuando el ser humano puede librarse de esa situación, de esa condición. No hay nadie en este mundo que pueda liberar a una persona de una situación como tal, ¿sí? No hay nadie en la humanidad, hablando de la raza humana, no hay ningún ser humano que pueda liberar a otro ser humano de esa situación. Ahora, ¿por qué el Señor sí pudo librarnos? Porque Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. ¿Ven? Ese es un tema que a lo mejor en algún momento lo tocaremos cuando hablamos de la unión hipostática de nuestro Dios. Amén. Cuando hablamos de la hipostasis de nuestro Dios, estábamos hablando de una situación donde el mismo Dios, creador del universo, vino y encarnó en un cuerpo humano y vivió entre la humanidad. Amén. Y de esa manera es que entiende nuestra condición y es por eso que Él puede hacer el sacrificio perfecto por la humanidad, porque era ser humano igual que usted, igual que yo. ¿Amén? Entonces, si Él hubiera sido simplemente Dios y hubiera vivido como Dios, hubiera vivido entre los hombres como Dios, no hubiera podido ser un sacrificio por la humanidad, porque tenía que ser alguien del mismo género, alguien de la misma raza, para poder ofrecerse en sacrificio por la misma raza a la que Él pertenecía. ¿Ven? Entonces, es por eso que Dios tuvo que encarnar en un cuerpo humano y tuvo que habitar entre los hombres para poder ser el sacrificio perfecto. Perfecto. ¿Ven? Cordero sin mancha, cordero sin pecado, cordero sin nada prácticamente. Él dice la Biblia que Él vino a cumplir la ley y la cumplió toda en absoluto. Vivió prácticamente, fue tentado como todo ser humano, pero sin pecado. ¿Ven? Entonces, de esta manera, Él pudo ocupar la posición, pudo ser el sacrificio perfecto por la humanidad, y es ahí donde se convierte en la muerte vicaria de Cristo, porque Él tomó nuestra y prácticamente perfecto. ¿Está conmigo? Muy bien. Pero viene una situación donde de alguna forma hay personas que tratan de desacreditar el sacrificio de Cristo. Pero vamos a ser bien específicos en esto. Cuando se trata de desacreditar el sacrificio de nuestro Señor Cristo hacia la humanidad, obviamente se va a hacer desde un punto, y voy a ser muy tajante con esto, se hace desde el punto de la ignorancia. ¿Sí? Porque para poder comprender lo que el Señor Jesucristo hizo por la humanidad, el porqué y las razones del por qué las hizo, hay que entender las profecías bíblicas, lo que está escrito antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, para poder entender a cabalidad la verdad del Evangelio y el por qué es que nuestro Dios tuvo este propósito para con la humanidad. Amén. Si no se entiende el Antiguo Testamento, lo que hablan los profetas del Antiguo Testamento acerca de nuestro Cristo, y únicamente se toma el argumento de lo que es trata de ver desde una perspectiva necesaria, y tratamos de ahondar en ello y tratamos de entenderlo nomás desde ese punto, va a ser un poco complicado que puedan entenderlo ellos. Nosotros como hijos de Dios obviamente podemos entenderlo porque tenemos una fe, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que venga a Él, ¿verdad?, crea que en Él hay. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos creído en Él. La fe está por el creer, por el oír la palabra del Señor. Entonces, usted y yo hemos creído, usted y yo hemos oído la palabra de Dios. Bienaventurados los que creen sin haberle visto. Amén. Entonces, de alguna manera, usted y yo hemos creído sin verle. Usted y yo hemos creído todo lo que está en la palabra del Señor acerca de Él, y lo hemos visto en nuestra vida manifestado en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, cómo nuestra vida tuvo una transformación. Entonces, todo esto fue a raíz de una convicción. Yo le he dicho muchas
veces a usted y le he enseñado, y lo voy a volver a repetir la vez que sea necesario. Para ser cristiano, no únicamente es una cuestión de decir soy cristiano, de los labios, ¿no? Tiene que haber una convicción en el corazón, de creer en su palabra, de creer en su evangelio, de creer que en él hay salvación. Y entonces es ahí cuando nace y crece una convicción en nuestro corazón acerca de nosotros hacia Dios o acerca de Dios hacia nosotros, donde usted y yo entregamos nuestra vida sin reserva y sin condición porque hemos creído, ¿sí? Porque hemos creído. Entonces, el hecho de creer y caminar prácticamente en su palabra, eso da evidencia de nuestro creer en Dios. Pero cuando decimos creer en Dios, pero no hay una acción en nuestra vida de nuestro caminar en Dios, es porque no hay una convicción del corazón hacia nuestro caminar en el Señor. Amén. Y es por eso que muchos dirán, la Biblia dice, ¿no? Y a veces tomamos este versículo para decir, no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Pero eso se convierte en una realidad en nuestra vida como Dios, como cristianos. Amén. No todo el que se diga cristiano será un cristiano. No todo el que diga ser hijo de Dios es hijo de Dios. Porque la palabra dice que los que son hijos obedecen su palabra. Los que son hijos caminan acorde a la Escritura. Así es. Los que son hijos saben escuchar la voz de su pastor. Amén. Prácticamente, cuando se constituye una persona como hijo de Dios, es porque en su vida hay evidencia de que es hijo de Dios, de que es un cristiano. Amén. Entonces, de esta manera, en la carta a los Romanos lo menciona bien claro. Lo dice bien claro. Y déjeme lo leo nuevamente para que demos base a lo que estamos hablando. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y escuche bien esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. ¿Cómo se da cuenta usted de que el Espíritu de Dios mora en usted? Y esa es una pregunta que le hago yo a usted el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se da cuenta usted de que el Espíritu Santo mora en usted? Es simple y sencillo. La palabra del Señor dice que cuando el Espíritu está en nosotros, producirá en nosotros fruto, ¿sí? Y es algo que se le conoce como el fruto del Espíritu. ¿Ven? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Y ese es el fruto que va a producir el Espíritu en nosotros. Entonces, si usted en su vida no está viendo frutos, entonces hay ausencia de Espíritu. Amén. Entonces, es importante que todo aquel que viene a Cristo lo haga en una convicción. ¿Sí? Lo haga en una convicción. Y cuando esa convicción está en el corazón, entonces no se deben tardar en reflejarse en nuestras vidas el fruto del Espíritu. No se van a ver todos a la vez, ¿sí? Todos tenemos un proceso paulatino, una transformación que va en pautas, que es un proceso en nuestra vida, claro, pero por lo menos al venir a Cristo se tiene que ver el primer fruto de la vida. A lo mejor puede ser el amor, que es lo primero que nos llega a nuestro corazón, llega a nuestra vida, y es lo primero que recibimos de parte de nuestro Dios, ese amor, amén. Y entonces nosotros no vamos a tardar en perdonar a los que nos ofenden. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Cuando narra acerca del Padre Nuestro. Hay una parte de la explicación o del modelo de oración para el cristiano que se explica en el Padre Nuestro que está en Mateo. No esa manera de que lo repitamos ni que estemos de alguna manera, es que está en la Biblia, repetir, no. Sino que cuando se da la instrucción o se da prácticamente el pasaje del Padre Nuestro, se da una explicación de cómo debe ser nuestra oración ante nuestro Dios. Amén. Pero hay una parte que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Y hay otro pasaje en la Biblia de cómo yo puedo venir a acercarme ante Dios y pedirle perdón cuando yo no he perdonado. ¿Cómo puedo venir yo ante Dios para darle mi ofrenda cuando yo sé que tengo algo contra mi hermano? Antes bien deja tu ofrenda ahí y ve, cuentas con tu hermano
y posteriormente cuando lo hagas, tienes y presentas tu ofrenda delante del Señor. Amén. Entonces, hablando del fruto del Espíritu, es lo primero que yo voy a producir, que tengo que producir. Ese amor, ese perdón. Y de ahí en adelante, la cantidad de frutos del Espíritu que vayamos a manifestar en nuestra vida, pues va a ser a la manera de nuestra relación que tengamos con nuestro. Amén. Entonces, las personas se les va a hacer algo complicado entender cómo es que en un hombre, cómo es que en Jesús se vino a depositar todo el pecado de la humanidad, y muchos lo miran como algo injusto. Muchos lo miran como algo que, cómo es que alguien inocente pueda tener ese tipo de cuestiones, sufrir ese tipo de cuestiones, de cargar con todo el pecado, toda la culpa de la humanidad, los pecados y todo lo que son las acciones de la humanidad, y pueda cargarlo o depositarlo en una persona inocente. Incluso muchos dicen que nuestro Dios tuvo un comportamiento similar al de un monstruo. ¿Cómo es que Dios pudo hacer esto de todo el pecado de la humanidad, de todos los homicidios, todos los ladrones, todo ese tipo de acciones y que se puede imaginarse? ¿Cómo es que pudieron depositar toda esa maldad en la vida de ese hombre, aún siendo inocente, ¿no? Pero la realidad es que Dios lo miró así y Dios lo hizo de esa forma por usted y por mí. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, cuando el Señor viene y hace ese tipo de acciones para con nosotros, pone todo el pecado en la vida de Jesús, lo hizo por una simple y sencilla razón. Y la respuesta es porque nos ama a usted, porque me ama a mí. Amén. Dios ama a la humanidad. Entonces, de alguna manera, la razón y la forma del por qué lo hace es simplemente por amor. Amén. Ahora, hay que tener bien en claro esto. En nuestra vida, por ejemplo, en nuestro diario vivir, podemos ver a lo largo de nuestra trayectoria en este mundo cómo hay muchas cosas que a nosotros nos parecen injustas, pero hay muchas cosas que usted y yo tenemos. Amén. Y eso es el reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Amén. Por ejemplo, hablemos de un desarrollo en nuestra cuestión moral. Amén. Por ejemplo, hay cuestiones que usted y yo vamos a sufrir en nuestra vida por el beneficio de otros. Y muchas veces nos tenemos que callar. Tenemos que guardar silencio. Aún viendo las situaciones que están sucediendo, usted y yo vamos a tener que callarnos para de esta manera poder que otras personas sean beneficiadas con nuestro silencio. ¿Sí? Es decir, llega a haber una situación compleja en nuestra vida, de alguna manera una injusticia para usted, una injusticia para mí. ¿Sí? Pero nosotros optamos por la opción de que me voy a callar y me lo voy a reservar para mí. Porque si hablo, entonces puede que lo que yo diga pueda dañar. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Es un desarrollo moral en nuestra vida. ¿Amén? Es un desarrollo en nuestro diario vivir. Y de esa manera, ¿quién cree usted que avanza, crece, madura y alcanza estatura? Mismo. ¿Amén? Si nosotros llegamos a hablar, nosotros llegamos a expresar las cuestiones que hacen contra nosotros, entonces ¿cree usted que estaríamos aportando para el reino de Dios o incluso para las demás personas? Entonces, este mismo ejemplo es lo que pasó con él. Es lo mismo que pasó con él. Esas acciones que usted y yo hacemos en nuestro desarrollo moral es lo mismo que Jesús. La gente le decía, bájate de la cruz. Y ahorita mismo mándate un puñado de ángeles y órale, dale, ¿verdad? Que golpeen a todos los que te golpearon, que los exterminen, arranquen de la faz de la tierra. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, mejor me callo, mejor tranquilito, cumplo lo que estoy haciendo y entonces, por callarme y estar tranquilo, que pase todo lo que tenga que pasar, por ese silencio traeré mayor beneficio que si yo llego a hablar. Amén. Entonces, ¿cree usted que lo que usted y yo pasamos o una forma de retribuir, de imitar a nuestro Señor Cristo? ¿Cree usted que esto es así? Así es, amén. Entonces, de alguna manera usted y yo, día tras día, en nuestro diario vivir y la forma en cómo nos desarrollamos, llevaremos a cabo un reflejo
de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué nos mueve usted y a mí a hacer esto? No es otra cosa más que el amor de Dios en nuestra vida, así como el amor de Dios por la humanidad lo llevó a sufrir por las condiciones de la cruz, el vituperio y todo ello. Usted y yo, por el amor de Cristo que nos invade, amén, de alguna manera vamos quizás en algunos momentos a sufrir y a padecer ciertas circunstancias por amor, amén, del Señor, el amor a la obra de Cristo, el amor a nuestros hermanos, para de esta manera poder motivar a otros, sí, también, pero también de esta manera nosotros poder imitar lo que Cristo hizo por usted y por mí, amén, al darse por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a ir a lo que dice Juan 10, 18, amén, para pasar al siguiente punto. Juan 10, 18. Juan capítulo 10, versículo 18. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, dice, nadie me quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Yo se lo he dicho en otras ocasiones a usted, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, muere y resucita, prácticamente en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo cumplió más de 300 profecías dichas acerca de Él en el Antiguo Testamento. Más de 300 de Él. Entonces, de alguna manera, tanto los profetas del Antiguo Testamento hablaron cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él vino y las cumplió prácticamente, absolutamente todas. Amén. Isaías está lleno de profecías del Señor Jesucristo. Los salmos hablan de Cristo. Prácticamente los profetas, cuando testificaron de Él, estamos hablando de años, siglos atrás. Siglos atrás. Amén. Cuando vino prácticamente el Señor Jesús a este mundo, estaríamos hablando, por ejemplo, de Isaías, estaríamos hablando de 6 años antes del Señor Jesús. La palabra de Dios en Malaquías, que cuando ya Malaquías dio la profecía, ¿verdad? Hasta al pueblo de Israel, ¿verdad? De alguna manera, el último profeta del Antiguo Testamento, al Señor Jesucristo, hubo 400 donde prácticamente no hubo palabra de Dios para Dios, para nadie en la tierra. Ya en el Nuevo Testamento, cuando vienen los evangelios, se comienza a ver el cumplimiento de cada profecía que se comenzó a dar prácticamente, pero para un nuevo impacto que venía prácticamente para la humanidad. Entonces, de alguna manera, cuando viene todo esto prácticamente de comenzar a darse esas palabras del Nuevo Testamento que las encontramos el día de hoy, imagínese usted tanto dar una palabra de parte de Dios y escuchar un profeta, alguien que hablara acerca de él. Entonces viene Juan el Bautista y comienza a hablar, ¿no? Yo soy la voz que clama en el desierto, el que interesa la senda, ¿no? Comienza a hablar acerca de quien venía, la gente lo confundía. Hey, ¿eres tú Elías? Es que tú eres el Mesías, ¿no? Yo ni siquiera desatar la correa de su calzado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando ya viene Juan el Bautista a hablar de quién era el Señor Cristo, entonces se comienzan a cumplir todas las profecías del Señor Jesucristo. Encontramos cómo había personas que estaban apercibidas de las profecías, pero también vemos a un montón de gente, una multitud que ignoraba las profecías del Antiguo Testamento. Hubo un hombre, ahorita no recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero creo que era Simeón. Cuando llegan a presentar al Señor Jesucristo al templo, llega José y María a presentar al Señor Jesucristo al templo y a ofrecer la ofrenda. Entonces aquel hombre, cuando toma al Señor Jesucristo, al Señor Jesús en sus brazos, ¿verdad? Para presentarlo, entonces él se percata que él era el Mesías. Y él dice, ahora sí, Señor. Él en su oración dice, ¿no? Ahora sí, mi Señor, puedo irme de este mundo tranquilo. O sea, estoy parafraseando lo que él dice.
Me puedo ir de este mundo tranquilo y ahora sí puedo descansar porque ahora mis ojos han visto la salvación que es para Israel. Amén. La salvación del mundo. Pero ¿por qué él decía esas palabras? ¿Por qué él se expresaba de esa manera? Por la simple y sencilla razón que él conocía las profecías del Antiguo Testamento. Por la simple razón que él conocía lo que los profetas hablaban del Mesías que vendría al mundo, que vendría a la humanidad y que daría salvación y a condición de pecado del mundo. Amén. Entonces, cuando él expresa esas palabras, nos podemos llegar a percatar que él conocía lo que las profecías habían dicho de él, que de alguna manera él había entendido lo que se estaba hablando acerca del Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, hablando de este punto, entonces el Señor Jesucristo vino a este mundo, ahora, a dar la vida por el mundo, sí, por los pecados, pagarlo por el pecado de la humanidad, pero aquí hay un punto importante. Cuando usted y yo, que no voy a entrar a ese punto el día de hoy porque sería muy extenso tratar de explicarlo, ¿verdad? Cuando usted y yo entendemos cómo trabaja la Trinidad, cómo es prácticamente, cómo trabaja nuestro Dios, pero manifestado en tres personas, y cómo es que lleva a cabo una tarea distinta cada uno de ellos, amén, podemos entender que el mismo Dios era viniendo a este mundo en la persona de Cristo, amén, y dando la vida por la humanidad. Estamos viendo un trato del mismo Dios haciendo ese tipo de actividad, ¿no? Manifestado en tres personas para nosotros, sí, pero de alguna manera con un propósito diferente cada uno de ellos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creando la humanidad, Dios mismo viniendo en la personalidad de Cristo Jesús, ¿verdad? Para dar su vida por la humanidad y de alguna manera, una vez que asciende el Señor Jesucristo, enviando a su Espíritu Santo para de alguna manera Él comenzar a trabajar en la iglesia y que sea nuestro ayudador durante nuestra trayectoria en esta tierra, para que podamos de alguna manera vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Amén. Entonces, de alguna forma encontramos que no fue una injusticia, ¿sí? Y usted y yo tenemos que entender esta parte. No fue una injusticia lo que Dios hizo, de mandar a un Cristo que tuviera una muerte vicaria por usted y por mí, y que de alguna manera era algo exacerbado, era algo injusto lo que estaba haciendo con él, y que era injusto que estuviera cargando el pecado por la humanidad. No, sino que era el mismo Dios trayendo una solución para nosotros, dándonos una solución, una alternativa para darle solución a nuestra condición pecaminosa, y que de esa manera podamos a nosotros la vida eterna. ¿Ven? Esto es así de simple y es así de sencillo. Ese fue el propósito. Tenía que venir un ser humano a morir por el ser humano y de alguna manera darle solución a la condición. Amén. Pero no era cualquier ser humano, sino que era el mismo Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo y dando su vida por usted y por mí. 100% Dios, 100% hombre. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Con este punto pues cerramos la clase el día de hoy, amén. Vamos a darle gracias a los hermanos que estuvieron conectados en línea y a los que estarán viendo pues esta enseñanza. Esperamos ser de bendición para ustedes, amén. Cerramos la transmisión en este momento para poder darle oportunidad a las preguntas que haya de esta clase, amén. Dios les bendiga y gracias por estar conmigo. ¿Alguien